Se arrodillaron ante él, 200 guerreros con atuendos de guerra, inclinándose ante un niño de 9 años cuya ropa no era más que harapos. El niño se quedó paralizado, con la tierra aún bajo las uñas, contemplando rostros que deberían haberle quitado la vida. Pero en lugar de cuchillos para arrancarle la cabellera, le ofrecieron plumas. En lugar de gritos de guerra, susurraron palabras de honor. El niño que había sido pateado por todos los colonos del territorio ahora era tratado como un jefe por sus enemigos declarados. Como un huérfano desechado, se convierte de la noche a la mañana en la persona más respetada de un campamento hostil. 3 días antes, el mismo niño había estado escarbando en la basura detrás de la tienda de Miller, buscando restos que no le hicieran daño. Ezequiel Marsh había aprendido a moverse como una sombra por el asentamiento, esquivando las botas y las maldiciones que lo seguían a todas partes. Con 9 años y ya invisible para todos los que importaban, los colonos lo veían como una molestia, un recordatorio del brote de cólera que se llevó a sus padres y lo dejó solo con un nombre grabado en una cruz de madera. Sintió un retortijón en el estómago al encontrar una manzana medio mohosa, quitándole las partes más feas antes de darle un mordisco con cuidado. El sabor era amargo, pero el hambre lo hacía todo comestible. A través del escaparate trasero de la tienda, observó a las familias comprando provisiones, a los niños aferrados a las faldas de sus madres, mientras los padres hablaban de las cosechas y el clima. Cosas normales, cosas seguras, cosas que pertenecían a gente que tenía dónde dormir por la noche. «Aléjate de ahí, rata». La voz de Miller resonó como un látigo desde la puerta. El tendero estaba rojo de asco, como si la presencia de Ezequiel pudiera contaminar su mercancía. «Si te pillo robando otra vez, haré que te azoten en la plaza del pueblo». Ezequiel retrocedió a gatas, agarrando el corazón de la manzana. No había robado nada, pero las explicaciones nunca importaban. La verdad era un lujo para quienes tenían a alguien que la creyera. Se escondió tras una pila de barriles vacíos, esperando a que la atención de Miller se desviara a otra parte. Esto era supervivencia, paciencia, silencio y mantenerse lo suficientemente pequeño como para que la mayoría de la gente olvidara su existencia. La linde del bosque lo llamaba, prometiéndole la paz que solo se logra con la soledad. Ezequiel prefería el bosque de todos modos. Los árboles no juzgaban, los animales no pateaban, y a veces, si era cuidadoso y silencioso, podía fingir que era un explorador en lugar de un huérfano, cartografiando territorios en lugar de rebuscando migajas. Se deslizó entre los pinos, siguiendo un sendero que se adentraba en la naturaleza. Los sonidos del asentamiento se desvanecieron tras él, reemplazados por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Allí podía respirar sin tener que mirar por encima del hombro. Allí podía imaginar que sus padres lo esperaban allá adelante, listos para abrazarlo, con un abrazo que le recordara el amor. Pero el bosque guardaba secretos más oscuros que su soledad, y hoy, uno de esos secretos cambiaría todo lo que creía saber sobre enemigos y amigos. Un gemido resonó desde algún lugar más adelante, bajo y doloroso, definitivamente humano. Ezequiel se quedó paralizado, con todo su instinto de supervivencia, gritándole que corriera. El sonido se escuchó de nuevo, más débil esta vez, como el aire que se escapa de un pulmón perforado. Todo pensamiento racional le decía a Ezequiel que se diera la vuelta y fingiera no haber oído nada. Los huérfanos inteligentes vivían más tiempo ocupándose de sus propios asuntos. Pero la curiosidad siempre había sido su debilidad, la misma cualidad que lo había llevado a ser atrapado robando manzanas y a recibir más palizas de las que podía contar. Avanzó sigilosamente,
colocando cada pie con cuidado para evitar romper ramitas. A través de un hueco entre la maleza, vio algo que le heló la sangre. Un hombre yacía desplomado contra un tronco caído, con la piel oscura manchada de vetas rojas y negras que parecían marcas de guerra. Pero fue la sangre lo que captó la atención de Ezequiel. Sangre de verdad, no pintura, supurando de una profunda herida en el hombro del hombre y otra en las costillas. Un guerrero nativo, allí, solo y moribundo. Todas las historias que Ezequiel había oído sobre las tribus volvieron a su mente. Asesinos salvajes que descabellaban niños, saqueadores despiadados que quemaban asentamientos y tomaban prisioneros. La razón por la que los colonos nunca viajaban solos y siempre llevaban sus rifles cargados. Este hombre debería haber sido el monstruo de esas pesadillas, pero allí tendido, inconsciente y destrozado, parecía alguien que necesitaba ayuda. El pecho del guerrero subía y bajaba con respiraciones superficiales y trabajosas. Su rostro estaba demacrado por el dolor incluso en la inconsciencia, y su piel tenía la palidez grisácea de quien ha perdido demasiada sangre. Sin tratamiento, moriría antes del atardecer. Ezequiel había visto suficiente muerte como para saber que se acercaba. Debería correr, debería volver al pueblo a toda prisa y decirle a Miller o al sheriff Hawkins que había un nativo herido en el bosque. Probablemente le darían unas monedas por la información, tal vez incluso lo considerarían útil por una vez. Los habitantes del pueblo formarían una partida de caza. Terminarían lo que otro había empezado, y Ezequiel finalmente sería el héroe que ayudaría a mantener el asentamiento a salvo. Pero el guerrero se movió levemente. Un suave gemido escapó de sus labios, y Ezequiel vio algo que lo detuvo en seco. Alrededor del cuello del hombre colgaba una pequeña bolsa de cuero, y de ella pendía un caballo de madera tallada, sencillo, infantil, el tipo de juguete que un padre haría para su hijo. El tipo de regalo que hablaba de amor, no de salvajismo. El caballo tallado se mecía suavemente con cada respiración entrecortada, y de repente el monstruo de los cuentos se convirtió en un simple hombre. Un hombre que podría tener hijos propios, un hombre al que alguien extrañaría cuando no regresara a casa. Las manos de Ezequiel temblaron al comprender lo que estaba a punto de hacer. Todo su instinto de supervivencia le gritaba en contra. Todas las lecciones que había aprendido sobre mantenerse invisible y a salvo rugían en protesta. Pero por primera vez en su corta y brutal vida, algo más fuerte que el miedo impulsaba sus decisiones, algo que se parecía sospechosamente a la compasión. El guerrero necesitaba agua, vendas, refugio. Necesitaba que alguien se preocupara por él, ya fuera vivo o muerto. Y allí, de pie, entre las crecientes sombras, Ezequiel tomó una decisión que resonaría en sus vidas para siempre. El agua primero. El arroyo corría claro a unos 50 metros al norte, y Ezequiel no tenía nada para transportarlo excepto sus manos ahuecadas. Hizo 4 viajes, dejando caer preciosas gotas entre los labios agrietados del guerrero, observando cómo la garganta del hombre se esforzaba por tragar. Cada viaje era como caminar sobre fuego, sabiendo que ser descubierto significaba una muerte segura. Los ojos del guerrero se abrieron de golpe durante el 4.º viaje, oscuros y desenfocados por el dolor y la fiebre. Por un instante aterrador, se miraron fijamente a través de un abismo de odio tallado por generaciones de derramamiento de sangre. Ezequiel esperó a que el hombre gritara, a que pidiera ayuda, a que revelara su presencia a los otros guerreros que pudieran estar buscando cerca. En cambio, el hombre susurró algo en su lengua materna, palabras suaves e inquisitivas. Su mirada se fijó en el rostro de Ezequiel.
como si estuviera catalogando cada detalle del chico pálido y sucio, que debería haber sido su enemigo. Entonces volvió a cerrar los ojos, y su respiración se volvió ligeramente más profunda. No estaba muerto, solo descansaba, confiando, aunque fuera imposible, en que el niño arrodillado a su lado no le haría daño. Ezequiel arrancó tiras de su única camisa. La tela era fina y remendada, pero lo suficientemente limpia como para servir de vendaje. La herida del hombro era profunda, causada por una bala de rifle que la había atravesado sin problemas. La herida del pecho era menos profunda, pero más larga, probablemente de un cuchillo. Alguien se había esforzado mucho por matar a este hombre. Y casi lo había conseguido. Con tacto e instinto, Ezequiel presionó la tela contra la parte más sangrante. El guerrero se tensó, pero no gritó. Apretó la mandíbula con fuerza por el dolor. Su mano se movió ligeramente, rozando la muñeca de Ezequiel con sus dedos, y el chico comprendió que no había sido un accidente. Era un reconocimiento, la forma de un guerrero de agradecer a quien debería haber sido su verdugo. Al ponerse el sol, tiñendo el bosque de tonos ámbar y dorado, Ezequiel se enfrentó a un nuevo problema. El guerrero no podía moverse, pero tampoco podía quedarse allí. El arroyo estaba demasiado cerca del sendero principal, y los cazadores utilizaban esa zona con frecuencia. Por la mañana, alguien los encontraría a ambos. Había una cueva unos 400 metros más adentro del bosque, poco más que una depresión en las rocas, pero suficiente para proporcionar refugio y escondite. Llevar al guerrero allí implicaría soportar la mayor parte de su peso, una tarea que parecía imposible dada la pequeña complexión de Ezequiel. Refugio y escondite. Llevar al guerrero hasta allí implicaría soportar la mayor parte de su peso, una tarea que parecía imposible dada la pequeña complexión de Ezequiel. Pero imposible nunca lo había detenido. Imposible era solo otra palabra para la vida que le había tocado al nacer. Logró poner al guerrero en pie, dejando que el hombre más corpulento se apoyara pesadamente en su hombro. Cada paso era una agonía. Ambos respiraban con dificultad. El rostro del guerrero estaba gris por el esfuerzo y el dolor. La sangre se filtraba a través de las vendas improvisadas, dejando un rastro tenue que Ezequiel tendría que cubrir más tarde. Se movían como sombras en la creciente oscuridad, dos marginados ayudándose mutuamente a sobrevivir un día más. La cueva olía a hojas secas y almizcle animal, pero estaba seca y oculta a la vista. Ezequiel acomodó al guerrero contra la pared del fondo, colocando ramas de pino para hacer una cama rudimentaria. Los ojos del hombre se abrieron de nuevo, y esta vez eran más claros, más conscientes. Volvió a hablar en su propio idioma. Sus palabras tenían un peso que trascendió la barrera que los separaba. Entonces, sorprendiéndolos a ambos, cambió a un inglés deficiente. ¿Por qué ayudas a Oso Silencioso? La pregunta flotaba en el aire como humo, exigiendo una respuesta que Ezequiel no estaba seguro de poder dar. La pregunta resonó en la oscuridad de la cueva, y Ezequiel se encontró mirando a unos ojos que habían visto más batallas que amaneceres. ¿Por qué había ayudado? La respuesta honesta era que no lo sabía. En un mundo que solo le había mostrado crueldad, algo en el guerrero herido había llamado a una parte de sí mismo que creía muerta. No lo sé, susurró Ezequiel finalmente, su voz apenas audible por encima del viento exterior. Quizás porque a mí tampoco me ayudaron nunca. Oso Silencioso lo observó un largo instante, y algo cambió en su expresión. Reconocimiento, quizás. Un alma abandonada viéndose reflejada en otra. La mano del guerrero se dirigió al caballo tallado que llevaba al cuello, sus dedos recorriendo la madera desgastada con evidente cariño. Mi hijo,
Haz esto, dijo Oso Silencioso, con un inglés lento pero pausado. Antes de que la enfermedad se lo llevara, antes de que los soldados incendiaran mi aldea, su voz transmitía un dolor más profundo que sus heridas físicas, de esas que nunca sanaban del todo. Me recuerdas a él, pequeño, valiente, solo. Las palabras impactaron a Ezequiel como un golpe físico. Aquí estaba un hombre que lo había perdido todo, igual que él. La diferencia radicaba en que la gente de Oso Silencioso lloraba a sus muertos, recordaba sus nombres y honraba su memoria. Los padres de Ezequiel habían sido enterrados en tumbas sin nombre, olvidados por todos excepto por su hijo. Durante los 2 días siguientes, desarrollaron una rutina inusual. Ezequiel se escabullía del asentamiento cada mañana, trayendo la comida que podía robar o recolectar. La fuerza de Oso Silencioso se recuperó gradualmente, aunque seguía débil, y las heridas estaban lejos de sanar. Se comunicaban en una mezcla de inglés deficiente y gestos sencillos, compartiendo historias que trascendían las barreras lingüísticas. Oso Silencioso le contó sobre su tribu, sobre las antiguas costumbres que desaparecían a medida que los colonos reclamaban más tierras cada año. Habló de su esposa, asesinada en la misma incursión que se llevó a su hijo, y de su padre, Lobo de Hierro, quien lideró a su pueblo con la sabiduría adquirida tras décadas de pérdidas. Ezequiel compartió sus propios fragmentos de memoria, los pocos buenos momentos que podía recordar antes de que la enfermedad y la muerte le robaran la infancia. A la tercera mañana, todo cambió. Ezequiel llegó a la cueva y encontró a Oso Silencioso, sentado erguido, alerta de una manera que le puso la piel de gallina de un miedo repentino. El guerrero se llevó un dedo a los labios y señaló hacia la entrada de la cueva. Pasos, múltiples, moviéndose con cuidado entre la maleza. «Mis hermanos», susurró Oso Silencioso, con una voz que transmitía alivio y preocupación a la vez. «Me buscan, pero no entienden por qué Niño Blanco ayudó a los suyos. Creen que es una trampa, un truco». La sangre de Ezequiel se convirtió en agua helada en sus venas. Si los demás guerreros lo encontraban allí, asumirían lo peor. Un niño blanco con su líder herido, en lo profundo del bosque, donde ningún niño inocente tenía cabida. Verían traición donde había habido piedad, traición donde había compasión. Los pasos se acercaban, y Ezequiel podía oír voces bajas hablando en el idioma tribal. Oso Silencioso apretó la mandíbula al escuchar, comprendiendo palabras que sonaban como truenos a los oídos del niño. Dicen que los soldados que me ataquen podrían seguirme. Dicen que cualquier blanco que encuentren debe morir para proteger a la tribu. El Oso Silencioso cruzó la mirada con Ezequiel, y el niño vio su propia muerte reflejada en ella. No puedo detenerlos si te encuentran. Mi palabra no es lo suficientemente fuerte contra su miedo. Las voces ya casi llegaban a la entrada de la cueva, y Ezequiel comprendió que los próximos segundos determinarían si su acto de bondad se convertía en su último error. El primer guerrero apareció en la entrada de la cueva como una sombra que había cobrado forma, con el rostro pintado con rayas negras que hacían que sus ojos parecieran agujeros en el cráneo. Detrás de él venían otros dos, todos armados con rifles tomados de soldados caídos. Sus expresiones cambiaron del alivio al encontrar a Oso Silencioso, con vida a una sospecha mortal, al ver a Ezequiel pegado a la pared de la cueva. Vivo, a una sospecha mortal al ver a Ezequiel pegado a la pared de la cueva. Intercambiaron palabras en su lengua materna, cortantes y furiosas. Ezequiel no entendía el idioma, pero sí el tono. Acusación, traición, sentencias de muerte pronunciadas con sílabas que sonaban como huesos rotos.
Uno de los guerreros levantó su rifle, con el cañón apuntando directamente al pecho de Ezequiel. Oso Silencioso se puso de pie con dificultad, colocándose entre el chico y las armas. Su voz cortó sus argumentos como una espada, autoritaria y feroz, a pesar de su estado de debilidad. Habló rápidamente, señalando a Ezequiel y luego a sus propias heridas vendadas. Los guerreros escucharon, pero no bajaron los rifles. «Les digo que me salvaste la vida», le dijo Oso Silencioso a Ezequiel sin darse la vuelta. «Pero dicen que no se puede confiar en el chico blanco. Dicen que esperes a que vengan los soldados. Dicen que es mejor matarte ahora que dejar que traigas la muerte a nuestra gente». El guerrero líder volvió a hablar, sus palabras duras y definitivas. Los hombros de Oso Silencioso se hundieron ligeramente, y Ezequiel supo el veredicto antes de que se tradujera. «Dicen que mi juicio es débil por la pérdida de sangre. Dicen que no puedo ver con claridad, porque el dolor me hace creer que existe el bien en nuestros enemigos». La voz de Oso Silencioso tenía el peso de un hombre que ve morir su última esperanza. «Me llevarán a casa y dejarán tu cuerpo para los lobos». Pero entonces Oso Silencioso hizo algo que los sorprendió a todos. Extendió la mano y levantó el caballo tallado de su cuello, ofreciéndolo a los guerreros. El sencillo juguete de madera pareció brillar en la tenue luz de la cueva, y verlo frenó sus discusiones en seco. Incluso Ezequiel pudo sentir el poder en ese momento, el peso sagrado del recuerdo de un padre. Oso Silencioso volvió a hablar, su voz ahora más baja, pero de alguna manera más autoritaria. Sostuvo el caballo tallado contra su pecho, y luego señaló a Ezequiel. Las palabras que siguieron fueron claramente una especie de juramento o promesa, porque la expresión del guerrero comenzó a cambiar de la ira a la incertidumbre. «Les digo que el espíritu de este niño es como el de mi hijo», explicó Oso Silencioso. «Les digo que las mismas manos que hicieron este caballo habrían ayudado a un enemigo herido, porque la bondad no entiende de tribus», miró directamente al guerrero principal. «Les digo que si matan a este niño, matan la memoria de mi hijo 2 veces». Los guerreros intercambiaron miradas, su determinación comenzaba a flaquear. El guerrero que encabezaba la batalla bajó ligeramente el rifle, aunque no lo guardó del todo. Pronunció una sola palabra que sonó como una pregunta. «Pide pruebas», dijo Oso Silencioso. «¿Quieres saber qué has hecho para demostrar que tu corazón es sincero? En nuestra tribu, las acciones hablan más que las palabras o las promesas». La mente de Ezequiel daba vueltas. ¿Qué prueba podría ofrecer? Solo era un huérfano que había hecho lo que cualquiera con conciencia debería haber hecho. Pero entonces comprendió que ese era precisamente el punto. En un mundo donde el odio había reemplazado a la humanidad, la simple bondad se había convertido en el tesoro más preciado. «Diles que te di agua cuando tuve sed», dijo Ezequiel en voz baja. «Diles que te di mi camisa cuando tuve frío. Diles que arriesgué mi vida por alguien a quien me enseñaron a temer, porque era lo correcto», tradujo Oso Silencioso. Y algo cambió en la atmósfera de la cueva. Los guerreros comenzaron a bajar las armas, aunque la sospecha aún nublaba sus rostros. El guerrero líder dio un paso al frente y le habló directamente a Oso Silencioso. Su tono ya no era amenazante, sino profundamente curioso. «Quiere llevarte con nuestro padre», dijo Oso Silencioso, y Ezequiel percibió el asombro en su voz. «El lobo de hierro debe juzgar tu corazón por sí mismo». El viaje al campamento tribal duró casi todo el día, serpenteando por senderos forestales que parecían existir solo para quienes sabían verlos. Ezequiel caminaba entre 2 guerreros, mientras Oso Silencioso cabalgaba sobre una camilla improvisada, con ramas y piel de animal. El ritmo era constante, pero no apresurado.
lo que le dio tiempo al niño para observar la diferencia entre estos hombres y los colonos que conocía. No dejaron rastro de su paso, pisando rocas en lugar de tierra blanda, evitando ramas rotas y maleza perturbada. Todo en sus movimientos hablaba de generaciones de conocimiento transmitido de padre a hijo, habilidades que marcaban la diferencia entre la supervivencia y la muerte en un mundo hostil. Ezequiel se encontró intentando imitar sus pasos, ganándose varios gestos de aprobación del guerrero a su lado. Mientras viajaban, Oso Silencioso habló en voz baja con sus compañeros, explicándoles con claridad lo sucedido durante los últimos 3 días. La expresión del guerrero pasó gradualmente de la sospecha a algo que podría haber sido curiosidad. Uno de ellos, un hombre más joven con una cicatriz en la mejilla, incluso le ofreció a Ezequiel agua de su cantimplora de cuero. El campamento tribal apareció de repente, como si se hubiera materializado del mismo bosque. Cabañas hechas de piel de animal y postes de madera salpicaban un claro junto a un arroyo de caudal rápido. Las fogatas despedían finas columnas de humo en el aire de la tarde, y los niños jugaban entre las estructuras mientras las mujeres realizaban diversas tareas. Parecía tranquilo, incluso normal, nada que ver con el salvaje campamento de guerra que existía en las historias de los colonos. Pero en cuanto salieron de la línea de árboles, todo se detuvo. Los niños se quedaron paralizados a mitad del juego. Las mujeres levantaron la vista de su trabajo. Los hombres buscaron instintivamente armas que siempre estaban a su alcance. Todas las miradas del campamento se fijaron en el pequeño niño blanco que caminaba entre sus guerreros, y el silencio que reinó fue ensordecedor. Oso Silencioso gritó algo en su idioma, y su voz resonó por todo el campamento con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Todas las cabezas se volvieron hacia él. El alivio y la alegría reemplazaron la sospecha al darse cuenta de que su guerrero desaparecido había regresado con vida. Pero la alegría se desvaneció rápidamente cuando volvieron a ver a Ezequiel, y las preguntas comenzaron con vehemencia. Una mujer mayor corrió hacia la camilla de Oso Silencioso, con las manos revoloteando sobre sus heridas mientras las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. Habló rápidamente, con la voz cargada de emoción. Claramente su madre o tía dando la bienvenida a casa a un hijo que temía muerto. Habló con rapidez, con la voz cargada de emoción. Era evidente que su madre o tía daba la bienvenida a un hijo que temía muerto, pero cuando Oso Silencioso le explicó el papel de Ezequiel en su supervivencia, su expresión se endureció como metal frío. Se levantó lentamente y caminó directamente hacia Ezequiel, con la mirada clavada en su alma con una intensidad que lo hizo querer desaparecer. Era pequeña, apenas más alta que él, pero su presencia llenaba el espacio a su alrededor como un frente de tormenta. Cuando hablaba, su inglés era mejor que el de un oso silencioso. Cada palabra era cuidadosamente elegida y pronunciada con precisión. Eres el niño blanco que salvó la vida de mi sobrino. No era una pregunta. Su mirada no se apartó de su rostro, como si leyera secretos escritos en sus facciones. Pero los niños blancos no vagan solos por la espesura del bosque. Los niños blancos no arriesgan la vida por la del hombre rojo. Así que te pregunto, pequeño, ¿qué eres realmente y por qué no deberíamos matarte donde estás? Todo el campamento esperaba su respuesta, y Ezequiel comprendió que sus siguientes palabras determinarían si viviría para ver otro atardecer. Ezequiel miró el círculo de rostros que lo rodeaba, viendo su propia muerte reflejada en la mayoría de sus ojos. Esta gente no tenía motivos para confiar en él, y sí todos para odiar lo que representaba. Pero Oso Silencioso le había pedido la verdad, y la verdad era todo lo que le quedaba para dar. No soy nadie, dijo, con una voz apenas superior a un susurro.
pero que de alguna manera llegó a todos los oídos del campamento. Soy un huérfano que duerme en graneros y come sobras. La gente de mi asentamiento deseaba que desapareciera. Y quizá debería haberlo hecho, pero cuando encontré a Oso Silencioso moribundo, no pude irme sin más. La expresión de la anciana no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Pronunció algunas palabras en su lengua materna, y varios guerreros las tradujeron para quienes no entendían el inglés de Ezequiel. ¿Por qué? Preguntó simplemente. Tu gente y la mía han derramado mucha sangre. Tus soldados mataron a la esposa y al hijo de Oso Silencioso. Tus colonos ocupan nuestros terrenos de caza y envenenan nuestros arroyos. ¿Por qué salvarías a uno de nosotros cuando tu propia especie celebraría su muerte? La pregunta flotaba en el aire como el humo de sus hogueras, y Ezequiel sintió el peso de generaciones de odio sobre sus hombros. ¿Cómo podía explicar algo que apenas entendía? Porque estaba herido, dijo Ezequiel finalmente. Porque sé lo que es estar solo y tener miedo. Y vi esa misma mirada en sus ojos. Porque mis padres me enseñaron a ayudar a la gente antes de que muriera. Aunque esas personas no se parecen ni hablan como yo, la anciana lo observó durante un largo rato y luego habló rápidamente a la multitud reunida. Las discusiones estallaron de inmediato. Las voces se alzaron en un acalorado debate. Algunos señalaron a Ezequiel con evidente hostilidad, mientras que otros parecían defenderlo. Oso Silencioso intentó hablar desde su camilla, pero la discusión había cobrado vida propia. Entonces, una nueva voz irrumpió en el caos, profunda y autoritaria, lo suficiente como para silenciar al instante a todo el campamento. La multitud se abrió como el agua ante un barco, revelando a un anciano que caminaba con la lenta dignidad de la edad, pero con la columna vertebral erguida de un líder inquebrantable. Su cabello era blanco como la nieve fresca, trenzado con plumas y pequeños huesos que crujían suavemente al moverse. Este solo podía ser Lobo de Hierro, el jefe tribal cuya sabiduría era legendaria incluso entre los colonos. Se acercó a Ezequiel lentamente, observando con sus ojos oscuros cada detalle de la apariencia del niño. Cuando habló, lo hizo en inglés, con la pronunciación precisa de quien había aprendido el idioma por necesidad, no por elección. He vivido 60 inviernos, dijo Lobo de Hierro, deteniéndose justo fuera del alcance del niño. He visto a hombres blancos mentir con palabras dulces como la miel, mientras sus corazones planeaban asesinatos. Los he visto hacer promesas que rompieron antes de que las palabras salieran de sus bocas. Así que cuando mis guerreros me dicen que un niño blanco salvó la vida de mi hijo, me pregunto si será otro truco. Ezequiel tenía la garganta seca como el polvo, pero se obligó a mirar al jefe a los ojos. No intento engañar a nadie, simplemente hice lo que me pareció correcto. Lobo de Hierro lo rodeó lentamente, como un lobo examinando a su presa, con las curtidas manos entrelazadas a la espalda, que se sentía correcto. Arriesgaste tu vida por un extraño porque te pareció correcto. Le diste de beber a un enemigo porque te pareció correcto. Curaste las heridas causadas por las armas de tu propia gente, porque te parecía bien. Con cada repetición, la voz del jefe se hacía más fuerte, y Ezequiel empezó a darse cuenta de que algo fundamental estaba cambiando en la conversación. Dime, pequeño, continuó Lobo de Hierro, deteniéndose de nuevo frente a él. ¿Qué crees que te haría tu gente si supiera que has salvado a uno de nosotros? La respuesta llegó sin dudarlo, porque Ezequiel ya había considerado esa posibilidad durante la larga caminata por el bosque. Probablemente me matarían, asintió lentamente Lobo de Hierro, y por primera vez, algo que podría haber sido aprobación se reflejó en su rostro.
Y sabiendo esto, lo salvaste de todos modos. Las palabras del lobo de hierro resonaron por el silencioso campamento, y Ezequiel sintió todas las miradas sobre él mientras el jefe continuaba su evaluación. El anciano metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba en el cinturón y sacó algo que dejó atónitos a varios miembros de la tribu. Era otro caballo de madera tallada, idéntico al que Oso Silencioso llevaba colgado del cuello, pero más viejo y desgastado por décadas de manejo. Mi nieto hizo 2 de estos antes de que la enfermedad lo afectara, dijo Lobo de Hierro, sosteniendo el juguete con reverencia. Uno para su padre, otro para mí. Cuando lo miro, veo las manos que lo tallaron, manos pequeñas, manos amables, manos que crearon belleza en lugar de destrucción. Miró directamente a Ezequiel. Tienes unas manos increíbles, jovencito. Lo veo en la delicadeza con la que curaste las heridas de mi hijo. El jefe se giró para dirigirse a su pueblo, hablando en su lengua materna con la autoridad de quien su palabra era ley. Mientras hablaba, Ezequiel observó cómo los rostros a su alrededor cambiaban de la sospecha al asombro, a algo que parecía casi aceptación. Cuando Iron Wolf terminó de hablar, el silencio que siguió se sintió diferente, expectante en lugar de amenazante. Le conté a mi gente sobre una visión que tuve hace 3 noches, le explicó Iron Wolf a Ezequiel. Vi una pequeña figura de piel pálida atendiendo a uno de nuestros guerreros heridos. En la visión, esta figura no tenía tribu, ni familia, ni hogar, pero su corazón era puro, inmaculado por el odio que envenenó a tantos de nuestros pueblos. El jefe caminó hacia el centro del campamento, donde una gran hoguera albergaba los restos de las llamas de la noche anterior. Guerreros comenzaron a emerger de refugios que Ezequiel ni siquiera había notado, y su número aumentó hasta que pudo contar al menos 50 hombres armados que permanecían en respetuoso silencio alrededor de su líder. Los espíritus me dijeron que una persona así vendría a nosotros cuando necesitáramos recordar que la bondad existe en todos los pueblos, continuó Iron Wolf, que esta pequeña figura nos recordaría que el odio es una elección, no un destino. Más guerreros aparecieron desde los límites del bosque, convocados por una señal que Ezequiel no había visto. Pronto, más de 100 hombres rodeaban el campamento. Iron Wolf alzó la voz para que llegara a todos los presentes. Hoy hemos visto esa visión hacerse realidad. Este niño salvó la vida de Oso Silencioso cuando pudo haberlo dejado morir. Este niño arriesgó su vida para mostrar compasión a su enemigo. Este niño ha demostrado que el corazón humano puede elegir la compasión por encima de la venganza. Los guerreros comenzaron a moverse, formando filas ordenadas que crearon un enorme círculo alrededor de Ezequiel. Contó filas y filas de rostros pintados, hombres con cicatrices de batalla que habían sobrevivido a innumerables conflictos, pero que ahora lo miraban con algo cercano a la reverencia. Casi 200 combatientes, cada uno representando años de guerra y pérdidas, todos concentrados en un pequeño huérfano. Según nuestra tradición, decía Lobo de Hierro, cuando alguien salva la vida de un miembro de la tribu, se convierte en familia, no solo para esa persona, sino para todos nosotros. Colocó su mano curtida sobre el hombro de Ezequiel. Ya no eres un huérfano sin pueblo. Ahora eres mi nieto, hermano de Oso Silencioso, miembro de nuestra tribu. Como respondiendo a una orden tácita, todos los guerreros del círculo se arrodillaron, inclinaron la cabeza en un gesto de respeto que dejó a Ezequiel sin aliento. 200 hombres que habían dedicado sus vidas a luchar contra su pueblo, ahora lo honraban como a uno de los suyos. Bienvenido a casa, pequeño y valiente corazón, dijo Lobo de Hierro en voz baja. Bienvenido a tu familia. Por primera vez en años, Ezequiel sintió lágrimas en las mejillas, pero eran lágrimas de alegría.
Por fin había encontrado su lugar.